Sí, muy buenos días, hermanos. Eh, Bienvenidos otra vez aquí a esta santa convocación que es de guardar el sábado, ¿no? Para nosotros esto es una parte de nuestras vidas ya. Y en este tiempo que todavía no estamos en los eventos de la tribulación, porque somos la generación que vamos a vivir la gran tribulación, usamos en este tiempo de paz este espacio que es una sinagoga, digamos así, el término que se usó originalmente es una sinagoga, o una keilá, una agrupación del pueblo, de la asamblea del Eterno, en un lugar específico, por eso es, el término más apropiado es sinagoga, desde la perspectiva ya griega del primer siglo, ¿no? Y también porque el término sinagoga viene empleado inclusive 200 años antes de Yeshua, cuando en Alejandría ya habían 500,000 judíos de la casa de Judá, de Judea, ya estaban viviendo, habían nacido allá historiadores como Filón de Alejandría, y también vemos que pueblo del Eterno, levitas se fueron a Alejandría como Onías, otros, para no ver esta mezcla, los levitas con un poco más de celo por el Eterno, se quedaron en el Qumran, en el desierto, porque todo el mundo sabe en el pueblo del Eterno que en el desierto se tiene una mayor conexión con el Eterno porque estamos bajo su dependencia, ¿no? Hoy vamos a aprender algo muy importante que es cómo saber en este momento, en este segundo éxodo que vamos a hacer nosotros, cómo saber cuándo nosotros hemos salido de Egipto, que viene cuando ustedes ven al hombre de pecado en Apocalipsis 13, por ejemplo, dice, la segunda bestia sale de Egipto, dice ahí, ¿no es cierto? Lenguaje profético del Eterno, porque obviamente nuestro libro, este libro, a pesar de la mala traducción de estas Biblias cristianas, este libro ha guardado todos los misterios que se debía de ser develado para nosotros, ¿no? Entonces, cuando dice que debemos salir de Egipto o debemos salir de las ciudades, del mundo, salir de Babilonia, está diciendo que debemos ir a un lugar. ¿Cómo nos puede decir? Salgan y quedarnos en un lugar. Está hablando de algo físico, ¿no? O sea, no es espiritual. O sea, ya olvidémonos de la costumbre eclesiástica de decir todo es espiritual. Israel es espiritual. Esto es espiritual. Hasta ser bueno es espiritual. Y las personas son espirituales porque son buenitas. No, aquí estamos hablando de la Torah, de la ley del Eterno y del pueblo del Eterno, del único pueblo del cual esta Biblia está hablando. En esta Biblia no habla de iglesias cristianas. Entonces, por eso es que tenemos otro entendimiento del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a entender cuál es la misión nuestra. ¿Cómo es que nosotros tenemos la orden de apartarnos de Egipto, del mundo? Pero no es del mundo, me aparto, ay, sí, voy a dejarle a la vecina que es muy chismosa y ya me aparté del mundo. No, vivir, tomar una decisión, tomar mis maletas e irme, alejarme de Egipto, ¿no? Entonces vamos a entender esta parte. Le hemos llamado a esta enseñanza, uno de los nombres que le damos como para comprender es saliendo de la religión al desierto, porque hasta ahora solo se vio religión. Todo fue religión en estos 2000 años, sabrá el Eterno cómo se preservó en caliente todo esto, cómo hubo un pueblo que también recibió misericordia, recibió el apoyo, recibió también el mundo a través de la religión. Sí hay partes positivas porque mantuvo viva esa llama, ¿no? Inclusive las Biblias, con todo y las torceduras que hizo el cristianismo para esclavizar a la gente, mantuvo de alguna manera, o sea, son vasos de deshonra, como se llama en las escrituras. Vamos a tener un lenguaje súper escritural ahora para poder entender. Recuerden que la Biblia está escrita en un idioma que al traducirlo suena un poco diferente porque son modismos y son hebraísmos y también partes de un idioma antiguo y extranjero. Entonces no tratemos de llevar eso al siglo XXI. Tenemos que ubicarnos en la línea del tiempo para poder entender estas cosas. Ok, primero, vamos a entender algo importantísimo para poder
que nos enlaza a nosotros con este tiempo final. El libro de Apocalipsis es el quinto evangelio. El quinto evangelio, ¿por qué le llamamos el quinto evangelio? Sabiendo que evangelio no es la verdadera traducción, sino que es el quinto libro de las Besorot, las buenas noticias que nos van a llevar al reino. El libro de Apocalipsis no es para cristianos, no es ni siquiera para Juan que lo recibió, porque él no lo entendió, él solo escribió. Este es nuestro manual y nuestra hoja de ruta para la última generación, por eso ustedes deben entender desde el primer verso del libro de Apocalipsis para saber cómo está estructurado el destino final de este mensaje. Dice Apocalipsis 1, esta es la revelación que Yahweh le dio a Yeshua HaMashiach para que él pudiera mostrar a sus siervos. Siervos son los predicadores, los que están, así como ustedes, que están viniendo para prepararse para recibir a otras personas. Son siervos, o sea, no es el que viene ayudado, el pueblo, el del último, como en la iglesia decían, amados siervos, ese término fue tergiversado. Esto se llama ser esclavo. En la palabra siervo se utiliza en el griego la palabra doulos, que es ser esclavo comprado. Nosotros somos comprados. No esa persona que se cree libre de escoger cualquier denominación o libre de ir a cualquier parte, ir y venir y que me ministren. O sea, no es siervo, más claro, el calientabancas desinteresado, ¿no? Que sigue todo viento de doctrina. Ese no es siervo. Entonces viene dado a alguien en específico este libro, porque este libro tiene que estar enlazado con la Torah y nosotros lo vamos a demostrar. Dice, esta es la revelación que da a sus siervos, ¿no? Y sus siervos por lo general son los encargados de dirigir al pueblo. O sea, el Shaliat Tzibur, que es un ministro público en una sinagoga. En el tiempo de Yeshua, cuando dice esto, Juan no estaba, ay, ¿qué será? ¿Quién será siervo? Juan sabe que es para los dirigentes de las Quejilot, que ese libro solo ellos pueden enseñar al pueblo que está delante de ellos, ¿no? Son los dirigentes, los que están predicando, más claro, para hoy. Por eso es que nosotros siempre decimos que los pastorcitos de Facebook, que hay muchos y que les da comezón de oídos a los hermanos por seguir en Facebook, creen que ahí van a encontrar mucho conocimiento. Aunque alcanzaran conocimiento, no están haciendo obras de la Torah, porque hay que cumplir la Torah con obediencia al hecho de apartarse. Él se la comunicó enviándole a un ángel, a su siervo Yohanan. O sea, este mensaje se lo manda Yahweh, el Eterno, a Yeshua, para que le dé al ángel, y el ángel se lo dé a Juan, o sea, un malaj. Los malajim son los que hacen la labor en las escrituras de llevar la palabra del Eterno. Los malajim son otra de las especies que sirven al Eterno en el universo. Entonces dice, quien dio testimonio de la palabra de Yahweh, del testimonio de Yeshua HaMashiach y todo lo mucho que vio. Benditos sean los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, contada por los ángeles de las congregaciones, los emisarios, ¿no? Los embajadores. Porque el tiempo está cerca. Este libro se dio hace 2000 años. Nunca había podido decir el tiempo está cerca si es que era hace 2000 años. Era para cuando asome el pueblo al último de los días, asome este pueblo y diga, yo soy Israel, yo no soy iglesia. Este libro es para mí. 1981 aparece el Arca del Pacto y con eso esa profecía que está escrita por el profeta Baruch, que dice que cuando aparezca el Arca, el Eterno ha perdonado a su pueblo, entonces regresa. También se dan los sellos porque ha regresado el pueblo. Por eso dice, no, a ese pueblo que regresó, le queda poco tiempo desde que apareció el arca. Dice, ahí sí viene a escribir entonces Yohanan, toma papel y pluma y dice, a las 7 sinagogas, a las 7 quejilot en la provincia de Asia, misericordia y shalom, a ustedes el único que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 ruajim delante de su trono. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a este personaje que en todas las comunidades en el tiempo de Yeshua, todas las comunidades tenían un encargado, obviamente de la congregación. Se llamaba el Sholiach Tzibur, el ángel de la congregación, o también el ministro público de la sinagoga.
Inclusive las sinagogas que no creían en Yeshua tenían este personaje, porque es un orden, ¿no? No es que el Eterno escogió sinagogas para ministrar, lo que pasa es que la sinagoga fue un accidente de la historia cuando Israel se sometió a los imperios. Entonces se dispersaron y empezaron a formar lugares de reunión. Pero cuando ustedes ven el final del libro, en el Cántico de Moshe, en Deuteronomio, ahí ustedes no ven a gente sentada en sinagoga, sino viviendo juntos en un lugar en los 4 puntos de la tierra, la reunión del pueblo disperso. Ok, ya sabemos que este libro fue dado a que personas que dirigen las congregaciones enseñen. Ahora vamos a ver también en el Apocalipsis, vemos que hay trompetas, ¿no es cierto? O sea, hay trompetas. ¿Qué anuncian las trompetas? Anuncian solo para el pueblo. Esta trompeta solo va a entender, esto no es para ninguna religión que se parezca o que tenga una Biblia, pero que diga que no es Israel, no es para nada. Las trompetas son solo para el pueblo porque el pueblo entendido sabe que en la Torah dice en Números 10 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, obra de martillo, y haz las cuales te servirán para convocar a la congregación, para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Ojo aquí con lo que viene. Mas cuando tocaren una sola trompeta, entonces se congregarán a ti solo los príncipes, los jefes y los millares de Israel. O sea, solo los dirigentes. Por eso es que suena una trompeta. Luego suena la segunda trompeta. No dice, sonaron las trompetas las primeras trompetas. Dice una trompeta. Porque son para estos señores, para los ángeles de las congregaciones que van a enseñar al pueblo. Ya, es el orden, o sea, ustedes vieron en el libro de Números hace un momento en la enseñanza con los hermanos que hay un orden piramidal, un orden militar. Entonces ahora estos señores son los que van a escuchar los sonidos de las trompetas. ¿Qué está diciendo el Eterno? Escúchenles a ellos. Ellos van a saber Apocalipsis. Entonces, todo esto, ¿por qué queremos demostrar esto? Porque primero debemos saber para quién se dirige este libro. ¿Quiénes son los beneficiarios? O sea, no puede venir alguien y decir, yo entiendo esto porque yo soñé, a mí me habló. Esto es solo con la ley de la Torah, con las regulaciones, con solo la legalidad de la Torah. Entonces vemos en Oseas también que hay una parte que dice, vamos a hablar del desierto, o sea, tengo que hacer este antecedente para que ustedes puedan entender lo que es el desierto, ¿no? En Oseas dice, Oseas 2, a la casa de Israel que va a ser enviada a la dispersión, ni siquiera al exilio, van a ser dispersos, llevados por los asirios, y este es un castigo del Eterno. Pero aquí dice, a través de Oseas, anuncia lo que va a pasar hoy. Esta casa se perdió hace 700 años, antes de Yeshua. O sea, hoy hace 2700 años. Quiere decir que esta profecía no le competía a nadie, sino ahora. Solo hoy puedes calzar esta profecía que dice, los traeré y los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, o sea, la perturbación que vivimos afuera será como puertas de esperanza. O sea, no vamos a sentir la perturbación de todo este tiempo, ¿no? Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esos son ustedes, hermanos. Nadie se puede parar a decir que esto era para algún lado. Esto es para ustedes. Esta profecía tiene nombre y apellido y es el nombre de cada uno de ustedes. Porque estamos en este plan. Bien. En Ezequiel 20 también dice, vivo yo, dice Yahweh el Adón, el que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y los sacaré de entre los pueblos y los reuniré en las tierras que estáis esparcidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí está la hermana que viene de Esmeraldas, de Imbabura, de Manabí, de Galápagos, de Pichincha, del Guayas y de otros lugares, de otros países, de Venezuela. Dice, y los sacaré de entre los pueblos, los reuniré en las tierras que estáis esparcidos con mano fuerte, o sea, aquí en Egipto, ¿no? O sea, digamos, ese es Egipto, el mundo. Y los traeré
al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh, y les haré pasar bajo vara, y los haré entrar en vínculos de pacto. Eso es lo que vamos a vivir para consolidarnos en el pacto en la tribulación. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yahweh. Eso es lo que ha pasado. Cuando nosotros hablamos de que íbamos a filtrar a los hermanos, a hacer estos cambios, sonaba duro, ¿no es cierto? Pero es una orden. Y muchas personas se van a ir porque pierden la comodidad y se van a perder los escogidos. Pero los que perseveren van a ser llevados, y el Eterno es el que está haciendo esto. O sea, no es una obra nuestra sacar a las personas, sino que tenemos que venir para sobrevivir como nación, como la descendencia de Abraham, traer solo a las personas que puedan guardar la Torah, solo a los que sean capaces de obedecer. En Apocalipsis también dice, y les fueron dadas a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase en la presencia de la serpiente al desierto, y a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Dónde es el desierto? Aquí. Cuando ustedes ya se apartan, cuando nosotros ya nos apartamos a estos lugares, ya estamos viviendo como hoy, y hay familias, y ustedes también que son de esta Keilah en Quito, están cerca, que no hay demasiado así urgencia ni apuro, porque están solo a 1 hora de Quito para venir acá, y vamos a organizarnos primero con ustedes. Pero los hermanos que están en otro país, que son de este ministerio, están las puertas abiertas, los que están reunidos con este entendimiento. No porque el ministerio tenga algún privilegio especial delante del Eterno, sino es porque ustedes están alineados en el mismo sentir, están conectados entre semana. Entonces, están en este pensamiento de salir, ¿no? Y les calza todo eso que hemos estado diciendo. Este momento yo les voy a mostrar un estudio importante, porque hay que dejar la religión, hay que verse como pueblo, tenemos que salir de esos sistemas mesiánicos, raíces hebreas, judeo-cristianos. Casi todos tienen su propia torcedura, casi todos. Tenemos que ser un pueblo sin atuendos, limpiecito. Obviamente, el velo de la mujer no es un atuendo, ni la cobertura de los sacerdotes es un atuendo religioso. Pero nosotros a veces hacemos honor al Eterno con una cobertura. No está mal hacer un honor, pero realmente, oficialmente, eso se utiliza cuando existe el templo. Mucho antes de que el Eterno escogiera un hombre para de él hacer brotar un linaje que impartiera justicia al mundo, ya había trazado todo su plan, de principio a fin. Y su pueblo, a través del tiempo, estuvo al tanto del propósito del Eterno encomendado a cada generación, lo que debía de hacer, controlando el paso que tenía que dar para alcanzar este propósito. Hubo un tiempo en el que a los ojos del Eterno gobernaron los Melech-Tzedek, entregando sabiduría y justicia, dando a conocer al Eterno al mundo. Luego, este linaje se vuelve una nación, y como ya antes fue anunciado, terminaron siendo ilegalmente propiedad de Egipto. Yahweh, bendito sea, reclama a su pueblo del poder de Faraón a través de la mano de Moisés, y este profeta les anuncia el porvenir, y cumple con darles libertad, un pacto y una ley. Y hasta aquí el pueblo ya tenía un propósito, el de estructurar a la nación a la voluntad del Eterno, con una forma de adoración, y se entrega también la Torá, y con ella un nuevo sacerdocio que guiará al pueblo al acercarse a Elohim. O al menos así se suponía que fuese, pero ellos le dejaron. Luego Josué les entrega la promesa territorial dada a los patriarcas, e Israel por un breve tiempo se convierte en lo que el Eterno habló para ellos, pero hiriendo al pastor se dispersan las ovejas. Sin un varón al frente que ponga al Eterno y su propósito en primer lugar, la nación solo deambula e ingiere aflicción. Y así la historia posterior a Josué atraviesa altos y bajos desde la época de los jueces hasta los reyes,
David es quien, con la mente en el cumplimiento de las palabras del Eterno, eleva a Israel un peldaño más al propósito, y tras su muerte, por culpa de su hijo, el reino se divide, algo que no debía suceder. Pero el Eterno no detendrá su juicio y su promesa también está firme para llevarlos a cumplir su propósito. Pero las penas y tribulaciones no se apartarán de los injustos. Más o menos como la orden de Jonás de ir a Nínive. Ya está resuelto que él vaya, solo restaba saber si lo hacía por las buenas o por las malas. E Israel llegará a su destino también, pero los necios de entre ellos serán abatidos, y los fieles recibirán honor y el cumplimiento de la promesa. De modo que el juicio sobre Israel y Judá no tarda, y este pueblo se alejó de la visión original que planteó el Eterno para ellos. Luego, tras el retorno de Judá, aparece en escena el Mesías de Israel, y éste completa su obra para la final restauración, llevándose consigo en el madero las sentencias que había sobre Israel bajo el primer pacto, y envía embajadores a reunirlos para el reino, dejando estos correctamente sembrado las buenas nuevas del reino mesiánico, semilla que dará su fruto a su tiempo, y casi 2000 años después, hoy cosechamos lo que los justos sembraron, y como todo agricultor sabe, el tiempo de la siega no es menos laborioso que el de la siembra, pero sí más satisfactorio, pues están cerca de probar sus frutos. Hoy nosotros, la última generación, los representantes de su reino en este mundo, debemos entender cuál es nuestro lugar y misión en este tiempo. No podemos caer en el error de que por ignorancia, liviandad o ingenuidad despreciemos la oportunidad que nos llamó el Eterno. Hoy en día, su pueblo, los nazarenos, tienden en su gran mayoría a ver la Torá como un documento religioso o de moralidad, algo como de la mano de un sacerdote católico, siendo como una especie de cura con una Biblia actual. Pero en realidad es que la Torá es un documento legal, jurídico, la constitución de nuestro pueblo. El sacerdote hijo de Leví legislaba con la Torá con la misma autoridad de algún juez de la Suprema Corte del Estado, y el Sanedrín como la Asamblea Nacional, regulando los asuntos de la patria, muy lejos de lo que hace un cura o un pastor cristiano con la Biblia. Las historias registradas en ellas comúnmente a nuestro pueblo suelen lastimosamente ser vistas como fábulas con alguna moraleja. El arca de Noé, Moisés y las plagas, Sansón y Dalila, David y el gigante, Jonás y el pez, algo absurdo, cuando en realidad es la narrativa histórica de nuestra nación y sus héroes, tanto como lo sería Simón Bolívar para Venezuela, Colombia y Ecuador, o Abraham Lincoln para Norteamérica. Es parte de su historia y sus líderes representativos, pero pocos lo vemos así. Y de igual manera y de alguna forma infantil, muchos nazarenos se ven en este momento. Están ciegos en solo liturgias, danzas y parashot, y no hablan ni entienden Apocalipsis y sus preparativos. Muchos ven la idea de los puntos de reunión como lugares puestos por el Eterno, como que si estuviesen designados en la Torá y se inspiran en las sinagogas o persisten en este formato, justificando de que Yeshua, nuestro Adón, estuvo en sinagogas y de la misma manera Pablo, Shaul. Pero lo que nosotros alentamos a los hermanos es a no contristar el Ruach y dejarlo operar, haciendo uso del análisis crítico, de la inteligencia y conocimiento que tenemos a la mano, y todo siendo guiado por el Espíritu del Eterno. Las sinagogas no fueron diseñadas como un plan del Eterno. Hoy, sin embargo, en ciertos grupos de hermanos, son llevadas casi al nivel del templo. Estas fueron creadas de una manera accidental, en tierras fuera de Israel, como una necesidad en el exilio. Y cuando regresaron, se plantaron en Judea, de forma análoga a las escuelas aristotélicas o pitagóricas que trajo el helenismo, solo que con una indumentaria y liturgia judía, ni siquiera afirmadas en la Torá. Y Yeshua nació en un mundo con todo esto, y se adaptó a lo que a su generación manejaba. Sus discípulos posteriormente se reunieron en casas al ser una minoría rechazada de las sinagogas con la 18ª bendición de la Amidá. Y nosotros, de igual forma, por necesidad,
Hemos levantado los puntos de reunión para los días de Shabbat y de fiesta. Hemos funcionado como nos llamó el Eterno en su momento, a modo de embajadas de Israel en el exilio. Pero conforme vemos que se acerca el tiempo, entendemos que estos puntos están destinados a extinguirse y su pueblo en las naciones deberá congregarse en comunidades para sobrellevar la tribulación, emulando a los sembradores cuando se les dijo: huyan a las montañas. Hoy, los cosechadores debemos hacer lo mismo, apartarnos para atravesar lo peor. No podemos quedarnos con el formato sinagoga o iglesia. Ya hemos superado eso y miramos al futuro. En la Escritura se habla de un pueblo que en el exilio vivía en campamentos y con el propósito de guiarlos se ordenó las trompetas de plata para levantar y bajar el campamento. El Eterno no nos organizará mientras estemos dispersos y solo en congregación llegaremos. Ahora, aclaremos que los puntos de reunión de las Kehilot son necesarios como un provisional hasta que nos mimeticemos en campamentos, pero no son el fin, sino un medio temporal para juntar y reunir al pueblo. El error recae cuando creemos que es todo y nada más, y que cumpliendo nuestro servicio de Shabbat cada semana, contentamos al Eterno. Ese pensamiento negligente podría costarnos el reino, pero si entendemos que las Kehilot, tipo iglesias entre las naciones, fueron un escalón más en el propósito del Eterno y nos toca todavía ascender un poco más antes de llegar al reino, esta enseñanza no será difícil de asimilar. Sí es cierto que en el antiguo Israel se reunían en puntos, pero el contexto es distinto. Nosotros estamos en el exilio, a las puertas del reino. Nuestra ubicación para hacer la última vigilia cambia y ya no es en bancas de iglesias, sino en comunidades autosuficientes fuera de las ciudades. Es ese nuestro llamado. Si tomamos en serio el mensaje de que en aquel tiempo nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca, el emigrar de las ciudades es la única forma. De nuestro padre Abraham aprendemos a ser obedientes, pues se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve la tierra que yo te mostraré. Esas palabras no son solo para Abraham, por algo fueron dichas por el Eterno, y éstas no caducan, son eternas, y como vemos en los patrones proféticos de la Biblia, éstas rebotan sobre su descendencia, y es para nosotros aquellas palabras. La final recolección del pueblo no será en la comodidad de sus casas, sino como el primer éxodo, así el segundo, será en congregación en el desierto, como está escrito en los profetas. Vivo yo, dice Yahweh Adonai, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre ustedes. Y los sacaré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras en las que están esparcidos, con mano fuerte, con brazo extendido y enojo derramado. Y los traeré al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con ustedes cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto. Así litigaré con ustedes, dice Yahweh Adonai. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y habré apartado de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabrán que yo soy Yahweh. Y asimismo otro profeta dijo: pero he aquí, yo los traeré, hablando de Israel, y los llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Ambos profetas, dos testigos, hablan de que su pueblo tiene que apartarse como cuando salieron de Egipto, en el desierto, purificándolos, un paso previo antes de entrar al reino, de llegar a la tierra. Y un tercer testigo en el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente: y cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo.
Como vemos, la última escalada, manifiesta en las Escrituras, es un pueblo junto y apartado como que si estuvieran en un desierto, no en sinagogas ni iglesias. En el milenio habrá puntos de reunión en las naciones, pero no de una manera religiosa, sino de una forma más cívica, y en todas las colonias cantarán a Israel un canto nuevo. En los días de fiestas y de Shabbat se reunirán para instruir la ley a los pueblos, y claro, entre sus gobernantes aquellos que la hacen cumplir con vara de hierro, mientras que en Israel será erigido el monumento a su majestad, el templo de Yeshua Shixkenu, como será conocido, y la liturgia quedará para aquellos ceremoniales en el lugar escogido en Jerusalén. Y entre las naciones celebrarán cánticos que invoquen su nombre en pro de la justicia y equidad que reinará sobre la tierra. Pero hasta que aquel día llegue, nosotros nos preparamos para cerrar los puntos de reunión en su tiempo, en tanto que se prepara el campamento para habitar con toda la congregación. Allí será donde nos recolectará nuestro Salvador, enviará sus ángeles y nos llevará a la tierra prometida, pues donde habitan los hermanos juntos, allí está la bendición de Yahweh. Cuando ustedes regresaron, cuando hicieron inmersión, ya no están en la dispersión. Ahora ya están en el exilio. Ustedes que eran dispersos, hoy están en el exilio. Aunque están en Egipto, estaban en Egipto, pero estaban en el exilio. Por eso es que el Eterno ahí levanta estos ángeles de las congregaciones, porque son embajadores de Israel en el exilio. O sea, en un lugar como este, o en nuestra asamblea aquí, que nosotros ya tenemos campamento, eso ya no es de Egipto, eso ya es del desierto. Cuando ustedes ya se van directamente cuando pasan a vivir en el campamento, ya están al abrigo del Eterno, están sacados ya al desierto, listos para la recolección. Y en medio de eso dice que en medio de la tribulación vendrá Miguel, se anuncia la venida de Miguel porque habrá una persecución mundial y Miguel va a venir a proteger a su pueblo. Ustedes serán sostenidos en el desierto. Tal vez para mitad de la tribulación nosotros ya no tengamos sustento, porque vamos a hacer lo posible en este tiempo de recolectar. Pero ¿qué pasa en mitad de la tribulación? Y se puede acabar el sustento. ¿Y cómo vemos? Porque dice que nos va a sustentar el Eterno, como el águila. Acuérdense que dice Deuteronomio, que él llevará a su pueblo como el águila cuida de sus polluelos, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay tres ayes que da un águila también en Apocalipsis, ¿no? Eso sabemos que es donde viene Miguel a auxiliar a su pueblo. Bien, también debemos entender que la primera parte de la angustia de Jacob, la gran tribulación, hemos sido muy adoctrinados durante milenios, que es difícil, por eso es que nosotros también mandamos y bombardeamos con la misma información. Ya, nosotros estamos en el año 2023-2024, que es un año semita. Estos 7 años hasta el 2031, estos 7 años, este último Shemita es el mismo Shemita, la misma sombra profética cuando José recibió el sueño y la anticipación de que tenía que reunir provisión durante 7 años para los 7 años siguientes, que van a ser la tribulación desde el 2032 al 2038. Ya. Por eso es que nosotros estamos acá, pero ya nos vamos a ir apartando. O sea, esto es para tener una idea, ¿no? Y son años semitas. Este es el calendario del Eterno, o sea, el Eterno no nos va a hablar ninguna situación, nos va a hablar con calendario gregoriano ni pagano, ¿no? Entonces tenemos que comprender estas cosas muy claramente y también debemos de entender que vamos para la angustia de Jacob. Entonces nosotros vamos a estar todo este tiempo haciendo una recolección. Hay gente que ya sale al desierto, ¿no? Donde vamos a ser sustentados. ¿Por qué? Porque estamos bajo obediencia en el lugar donde el Eterno nos dijo que tenemos que estar y que reunir a su pueblo.
donde va algún día el Eterno a mandar a sus ángeles por nosotros. Entonces, ya estamos ahorita también, el hecho de haber dejado nuestras familias, haber dejado nuestra comodidad hasta cierto punto y estar reuniéndonos en estos lugares, ya es parte del mérito que se hace delante del Eterno de no haber visto y haber creído. Entonces, esos son estos 7 años y son tiempos de recolección para los años difíciles. Hablemos en términos de José, para los 7 años de las vacas flacas. Ya, o sea, si ven que todo tiene una figura, un contexto, ¿no? Y nosotros lo que debemos hacer es salir de la religiosidad, salir de los pastorcitos de Facebook. O sea, eso no les va a llevar a ustedes no le están obedeciendo al Eterno, al menos después de haber escuchado y teniendo una congregación que les está invitando a venir, que no les estaba prácticamente pidiendo nada fuera del orden normal que ustedes delante del Eterno pueden hacer. Ya, el que no tiene, viene, y el que tiene, viene. El que tiene da y el que no tiene recibe. Así funciona esto, hermanos, porque el Eterno sabe que su pueblo está en esclavitud. Bien, ¿qué vamos a sacar nosotros cuando nos aislamos al desierto? ¿Qué es lo que pasa primero? Lo que como había yo comenzado este estudio. Las personas siempre, los diseños, Yohanan el inmersor, Yeshua mismo fue al desierto a orar. Siempre se ha sabido que en el desierto existe una conexión profunda porque se está bajo la protección del Eterno. Es un lugar donde hasta el agua tiene que proporcionar el Eterno, no se diga los alimentos, ¿no? Por eso es que Él nos lleva para mostrar su poder. No quiero que me entiendan como una parte muy espiritual y religiosa, es real, hermanos. Aquí habemos gente que hemos venido y aquí estamos y ya está todo armado. Aquí dependemos de que el Eterno ponga su mano y sabemos que pondrá porque hasta aquí todo ha cumplido. Y estamos en obediencia. ¿Y eso qué va a causar en nosotros? Vivir en paz. Recuerde que tener paz no significa necesariamente tener dinero. Tener paz es tener salud, comida, sustento y poder descansar y dormir bien. Mientras estamos siendo guardados, mientras estamos en estos 7 años. ¿A qué se parecen estos 7 años y los 7 años de la angustia de Jacob? A la primera vez cuando Jacob no encontró en Canaán alimento, su hijo lo mandó a traer, ¿no es cierto? Para que pase más atenuado que el resto del mundo que estaba en problemas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? La última generación, la generación de los entendidos, estamos reuniendo al pueblo, ya no necesitamos maná, porque el pan nuestro es el conocimiento y es el libro de Apocalipsis. Si nosotros le pedimos maná al Eterno, estamos en ignorancia. Él nos ha dado un libro y este libro es por eso es que nosotros estamos predicando, porque este libro tenemos que saber a la perfección absolutamente todo para poder entrar en la tribulación. Esos hermanos, y les llamamos a los hermanos que van a ver este video, les exhortamos de una manera en el amor del Eterno a salir de las congregaciones que solo se preocupan de las parashot, de servir al pastor. Inclusive hay pastores sinvergüenzas que les piden diezmos, hermano. Y eso es algo prohibido. Aléjese de esos lobos rapaces porque les van a hacer perder su salvación. Están predicados, están anticipados, están anunciados, hermanos. Yo tengo que decirles esto con todo el cariño y el amor en el Eterno, porque aquí hay congregaciones en el Ecuador que les podemos demostrar que sí se puede y que vienen los hermanos del exterior. Muy pronto las personas que se reúnen a través de las redes, que se reúnen para tener este entendimiento de los tiempos, entonces es necesario estar todos iguales. Y les invito, esto es para todos hasta donde podamos nosotros recibir. Esta manifestación es en muchos lugares en el mundo, pero aquí, en el Ecuador, y con las personas que ya se están alineando con las quejilot, que tenemos quejilot de verdad de vida en Colombia, y hermanos en algunos lugares, bueno, no voy a nombrar específicamente.
ellos son parte de este mismo grupo. No son esto no es un aula, eso no son aulas y las congregaciones bajo la tutoría de una institución, no. Son los grupos en el mismo entendimiento, hermanos, y están aquí, nuestros brazos están abiertos, confiamos en el Eterno, Él es el que sustentó, Él es el que dio este paso inicial, está más que avanzado, es un hecho, somos gente, no somos un proyecto, somos gente que ya está viviendo esto para la misericordia del Eterno, apartados y viviendo en el desierto bajo su amparo. Saludos, hermanos.